Un muy buen saludo, espero estés muy bien. El día de hoy te habla Daniela Cortés, estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A través del curso Modelos de Investigación en Psicología, el día de hoy voy a estarte realizando una entrevista. Me gustaría que te presentes antes de iniciar. Gracias. Bueno, muchas gracias Daniela, mucho gusto. Mi nombre es Laura Ledesma, yo soy psicóloga, especialista en neuropsicología de la educación. Bueno, ya pues como habíamos hablado un poco el día de ayer, pues laboro en una institución educativa, específicamente en la Normal Superior Santa Clara. Acá formamos maestros, acá está del grado 12 y 13 incluso. Esto no sé qué más quisieras que mencionar. No, todo muy claro, me alegra inicialmente que estés bien y para contextualizar un poco, antes de iniciar la entrevista, entonces la psicología educativa es una rama de la psicología que se enfoca en el comportamiento y en comprender cómo las personas aprenden y cómo se pueden mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, para esta fase 4 tengo unas preguntas ya semiestructuradas y aprobadas por el tutor y son las que te voy a realizar a continuación. ¿Estás de acuerdo? Ok, estoy de acuerdo. Gracias. Entonces, iniciamos. Me gustaría saber hace cuánto tiempo trabajas en el campo de la psicología educativa y cuál ha sido tu mayor logro. Ya llevo aproximadamente 5 años, en agosto completo los 5 años, una experiencia maravillosa. ¿Cuál ha sido, digamos, el logro más grande? Tenía aquí un estudiante que se le dificultaba poder socializar, por ejemplo, tener una conversa o incluso presentarse. Era algo que le generaba ansiedad, sudoraba, empezaba a tartamudear, empezaba a ponerse rojo, se quedaba sin palabras. Después ya de todo este proceso de exposición gradual a la socialización, hoy día podemos ver que el chico actúa en obras de teatro, expone, tiene amigos, cosa que antes no tenía, era muy solo. Entonces veo que ha sido un gran logro y un proceso muy interesante con el estudiante. Súper interesante, muchas gracias. La segunda pregunta corresponde a qué acciones, procesos o actividades resaltan su ejercicio profesional en este momento. ¿Qué acciones o actividades? Bueno, aquí dentro de las funciones como docente orientadora según la resolución, tenemos muchas, desde administrativas, directivas, de trabajo con la comunidad. Entonces, una de resaltar bastante es ese acercamiento con padres de familia, a través de las escuelas para padres, ¿sí? Las escuelas para padres son esos espacios de formación, pero más que de formar, porque los padres también tienen conocimientos, es un espacio para interactuar e intercambiar ideas respecto a la crianza con los hijos y la normatividad que ellos colocan y cómo poder unir, ¿sí? Unir esos conocimientos que se tienen en pro de que los niños, niñas y adolescentes tengan un buen desarrollo y puedan ajustarse muy bien a la sociedad. Vale, muchísimas gracias. Es interesante esta intervención y esas acciones que están aplicando debido a que acá en nuestro país un poco dejamos de lado el entorno familiar o entorno social de los estudiantes y es clave. Así que involucrar a los padres es fundamental. Así es. La pregunta 3 corresponde a ¿cuál modelo y o enfoques de la psicología orienta las acciones que desempeña en el campo de la psicología y por qué lo eligió? ¿Modelo de enfoque? Sí, señora. Okay. Bueno, yo soy psicóloga cognitiva conductual. Yo creo que ya debes saber a qué se relaciona, ¿verdad? Entonces, para mí es primordial el pensamiento. Yo sé que el pensamiento dirige a las acciones. Entonces, es ahí donde debemos enfocar todo tipo de actividad que sea llamada al pensamiento crítico, a la reflexión, a la introspección. Porque muchas veces es fácil responsabilizar a otros de mis acciones. Pero ¿qué tal si miro hacia adentro y miro qué tanta responsabilidad tengo y cómo esos pensamientos que yo me formo me pueden llevar a acciones peligrosas o acciones que me encaminen hacia un buen futuro? ¿Sí? Entonces el enfoque principalmente de la psicología cognitiva conductual. Excelente, muchísimas gracias.
Cuarta pregunta, ¿cuáles técnicas de abordaje utiliza desde el modelo y o enfoque de intervención utilizados en su ejercicio profesional? Bueno, pues como aquí tengo que trabajar mucho con familia, con comunidad educativa que incluye también maestros, padres de familia, estudiantes, desde el preescolar hasta el grado 13. ¿Sí? Entonces, nos hemos focalizado bastante que la familia es la primera escuela, ¿sí? Y después sigue nosotros como institución educativa. Entonces, utilizo mucho la familia como un sistema, ¿sí? Que nos la menciona muy bien Berta Lanfi, que nos habla de cómo la familia es un sistema completo en el que si se altera uno, se altera todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer ese ajuste de apoyo psicosocial dentro del núcleo familiar? ¿Cómo se establecen normas? ¿Sí? De acuerdo a las creencias, de acuerdo a la crianza que han tenido los demás familiares, y cómo se respetan esas normas para para que puedan sobrevivir como familia y que tengan un equilibrio, ¿sí? Entonces me gusta mucho pues, la teoría que nos plantea Berta Lanfi, la familia como un sistema. Vale, muchísimas gracias, bastante interesante. Bueno. La quinta pregunta es, ¿trabaja de manera interdisciplinar? ¿Cómo se abordan las situaciones presentadas de manera interdisciplinar? Claro que sí, es indispensable que se haga de manera interdisciplinar porque hay muchas situaciones y las mismas leyes nos las plantean. Por ejemplo, en el tema de convivencia escolar, según la ley 1620 de 2013, que es la de convivencia escolar, pues tenemos una tipología, ¿cierto?, de situaciones tipo 1, tipo 2, tipo 3, y en cada una de ellas hay diferentes actores que hacen parte para los correctivos pedagógicos. Nosotros hoy día ya no le llamamos sanciones, sino correctivos pedagógicos. Es mejor hablar de una corrección de manera pedagógica que de una sanción que es más como de una Ajá, penitenciaría, ¿cierto? Entonces siempre estamos pensando en la resocialización y en apoyar al proceso de los adolescentes, y niños y niñas. Entonces, que si hay un proceso interdisciplinar, claro que sí. Incluso desde la misma institución, nosotros estamos organizados en 5 proyectos transversales. Dentro de esos proyectos transversales, todos llevamos acciones o actividades encaminadas a esa formación integral de los niños, niñas y adolescentes. También trabajamos con comisaría de familia, trabajamos con el sector salud, trabajamos con la policía, trabajamos con fundaciones, para, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la inclusión, que es un tema bastante complejo, que creo que como país nos hemos quedado un poco cortos en el tema de la inclusión. Siempre estamos trabajando entonces con fundaciones y con demás entidades que te he mencionado. Es indispensable ese trabajo articulado. Sí, bastante interesante y me ¿Listo? alegra que lo tengas en cuenta y lo menciones. Claro Muchísimas que sí. gracias. La sexta pregunta es, ¿qué acciones, procesos o actividades resalta de su ejercicio profesional en este momento? ¿Qué acciones? ¿Me Ajá, repites por favor la pregunta? claro. ¿Qué acciones, procesos o actividades resalta de su ejercicio profesional en este momento? Es decir, en cuanto a la psicología educativa, ¿qué acciones estás desarrollando dentro de tu campo como profesional? Ok, bueno, nosotros como psicólogos que trabajamos en el sector de la educación, es fundamental mirar esa transformación que hay entre un niño que viene de casa con unas pautas, unos estilos de crianza, y cómo al interactuar con maestros, con personas de su misma edad, con unas teorías y conocimientos, logra transformar y de cierta manera no seguir con el mismo patrón que puede estar marcando su vida, ¿sí? Entonces, acá hemos tenido muy buenos procesos en cuanto a las pautas de crianza, ¿sí? Los padres de familia han sabido reconocer sus estilos de crianza, cómo los está manejando, de pronto qué deben de modificar. Entonces, dentro de la psicología educativa, hemos podido evidenciar procesos de lectura, ¿sí? Niños que de pronto entraban con dificultades para leer, o otros que traían diagnósticos como la dislexia, la discalculia, cómo se ha abordado acá para que ellos no se vean como personas con discapacidad, sino como personas con una diversidad funcional, le llamamos acá, ¿sí? O sea, tienen una función diversa y no nos centramos en la necesidad, la discapacidad, sino que nos centramos en todas las cosas que puede hacer, no en la que no puede hacer. Eso, perfectamente, me encanta.
Y pues relativamente en las preguntas anteriores ya me habías hablado de muchas acciones, así que eso que acabas de decir complementa un poco lo que hemos venido conversando. Bueno, muy bien. La séptima pregunta es: ¿de qué manera se evidencia el componente ético en este campo de la psicología, es decir, en la psicología educativa? Claro, pues nosotros tratamos siempre con menores de edad, ¿cierto? Entonces, una de la ética de nosotros como psicólogos, que muy bien está en nuestro manual bioético, ¿sí? Y es el buen trato, el no juzgar, ¿sí? Siempre que los estudiantes llegan, o padres de familia incluso, yo les digo, este es un espacio para expresarse, más no para ser juzgados, porque no tengo la autoridad de juzgarlos, pero sí me gusta escucharlos para poder comprender. Entonces, dentro de la ética está no juzgar, ¿sí? Está escuchar, estar siempre al pendiente de que no puedo catalogar ya a alguien dentro de X, digamos, situación que se presente, si no cuento con la versión de esas personas. Entonces acá tenemos que escuchar a cada uno de ellos, se les da la oportunidad. Fuera del buen trato que se le da a los estudiantes, también el secreto profesional, ¿sí? Que es tan importante. Y les menciona a ellos, si tú me mencionas que tienes un plan estructurado de que te vas a suicidar, yo tengo que romper el silencio y buscar con el sector salud para que no suceda eso, para que no acabes con tu vida. Pero si por el contrario es una situación que no afecta ni tu vida ni la vida de alguien más, yo puedo reservarme la información y solamente abordarla con el estudiante o padre de familia quien me la ha comentado, ¿sí? Entonces hay una ética que me dice a mí qué puedo comentar y qué puedo reservarme por respeto y a la privacidad de las personas que aquí vienen. Perfecto, bastante claro. Y última pregunta es: ¿cómo cree usted que la psicología educativa aporta de manera positiva al mejoramiento de nuestro país? Bueno, como psicóloga del sector de la educación y especialmente como especialista en neuropsicología de la educación, es fundamental que podamos nosotros incidir en los maestros, en su pedagogía y en su didáctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces desconocen cómo es que ese cerebro que tenemos acá, y que acá lo tengo, lo logras Sí, ver, ¿sí? Cómo ese cerebro interactúa en unos procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de que podemos dar unas temáticas muy extensas para niños que su desarrollo cerebral por biología no se lo permite. Entonces, la psicología educativa también tiene esa función de incidir en los maestros en el que ellos conozcan, ¿sí? La estructura cerebral, la funcionalidad del cerebro y cómo apropiar esas metodologías didácticas para el buen aprendizaje, para no saturarlos y poder sacar mayor provecho. exacto, perfecto. Pues relativamente este es el campo de la psicología que más me ha llamado la atención hasta ahora, y de verdad es un honor para mí estar dentro de este espacio de participación y contar con una profesional integral, porque pues me dejas ver que tienes todos los puntos de vista y dentro de tu campo profesional buscas cada día la inclusión y la representación positiva para los estudiantes. Así que te Así es. repito, es un honor para mí compartir este espacio y una motivación total para especializarme dentro de este campo. No sé si en algún punto quisieras darme un consejo o recomendación a mí que me estoy formando en este momento. Claro que sí. Pues la recomendación que te doy es que no abandones esta profesión, ¿sí? Y que cuando salgas de ella lo hagas con convicción, por amor a esta profesión. Mira que algo que me han resaltado bastante mis compañeros de trabajo, incluso en los diferentes escenarios en los que he estado, porque gracias a Dios me invitan a muchos escenarios, ¿sí? A compartir con los niños, los padres de familia, maestros. Y siempre les he dicho que uno va al lugar a donde va a trabajar no por dinero, uno va para buscar transformar realidades, que es lo más bonito que puedes hacer. Gracias a como este espíritu de que me encanta la psicología, muchos estudiantes se han ido por esta rama, incluso ya están próximos a graduarse, ¿sí? De psicólogos también. Entonces, para mí es un honor porque lo mencionan y dicen, yo quise estudiar psicología porque, profe, usted, incluso me dicen, profe, porque también he dado clases de psicología, ¿no? Ajá. Entonces me dicen, a mí me gusta la forma en la que usted se expresa en la psicología y los temas, la manera en que los aborda, como con esa alegría, como con esa curiosidad que le hace despertar a uno por aprender. Ajá. Entonces,
Te diría que no te desanimes, es una profesión que viene con muchas cosas. Yo diría que la psicología es una de las profesiones más completas que hay, porque no por nada estamos estudiando al ser humano, y el ser humano en diferentes ámbitos, en este caso en el ámbito de la educación, que es tan compleja porque para poder aprender no solamente es repasar, para poder aprender necesitamos alimentarnos bien, necesitamos estar bien emocionalmente, necesitamos que nuestra familia nos apoye, necesitamos infinidad de cosas y qué bueno que puedas especializarte después en esa profesión y puedas hacer lo mejor para que los niños, niñas y adolescentes continúen para un buen futuro. Vale, muchísimas gracias y de nuevo te repito, es un honor para mí compartir este espacio. De verdad te conviertes en un gran ejemplo a seguir. Muchas gracias. Dejamos. ¿Listo?